Okay, buenas noches a todos. Hag Sameach para la noche de la cuarta noche de Hanukkah. Y esta noche continuamos con la serie de las Escrituras Apostólicas y estaremos estudiando la primera y segunda carta de Tesalonicense. Y si recuerdan que la vez pasada hablamos del contexto que hay que considerar cuando estamos estudiando las escrituras apostólicas o el pacto renovado, lo que la gente llaman el Nuevo Testamento. Ya habíamos hablado de que se le debiera decir el pacto renovado y no Nuevo Testamento, porque realmente no es un testamento y mucho menos es nuevo, es renovado. Tiene que ver con el pacto desde un principio que Dios hizo con Adán y Eva. Y el propósito es entender el contexto para que podamos entender el mensaje original. Porque si no conocemos la cultura, el lenguaje, lo que está pasando socialmente, políticamente, geográficamente, vamos a malinterpretar el mensaje original. ¿Okay? Recuerden que estas escrituras se escribieron durante el primer siglo. Y para este tiempo Israel estaba bajo dominio del Imperio Romano, y dentro del Imperio Romano existían clases sociales, de las cuales existían dos primordialmente, que era la clase social de los ricos y la clase social de los pobres. Y aquí en Tesalonicense es Pablo o Shaul el que está escribiendo la carta. ¿Okay? Y Tesalónica se encuentra en Macedonia, que hoy día es Grecia. ¿Okay? Hoy día es Grecia. Y hoy día no se llama ya Tesalónica, sino Salónica. Le quitaron el T. Es Salónica, ¿ok? Pero viene en el mismo lugar, en la misma área. Y para este tiempo es importante entender que Tesalónica estaba bajo dominio del Imperio Romano, pero por estar en un lugar en que tenía acceso al mar, tenía un puerto bien importante. Entonces Tesalónica quedaba como en el medio entre Asia Menor y el resto de Europa. Por lo tanto, cuando hacían comercio de un lado al otro, pasaban por Tesalónica y traía mucha mercancía, mucho comercio. Por lo tanto, había muchas personas ricas en este lugar de Tesalónica. Pero a la misma vez, por haber tanta gente que venían de diferentes naciones, Tesalónica era bien, permitían todo tipo de religión, o sea, había mucha libertad religiosa. Por lo tanto, adoraban dioses de Egipto, adoraban dioses griegos, adoraban dioses romanos, incluyendo al emperador, porque recuerden que existía lo que se llama el culto imperial. Y el culto imperial era que trataban al emperador como si fuera un dios. Y le tenían templo y le hacían sacrificios y ciertas cosas. Pues entonces eso hay que tenerlo en mente de por qué Pablo comienza a hablar lo que dice con respecto a los tesalonicenses. Así que en el primer capítulo dice Pablo, recuerden que Pablo es el nombre griego, el nombre de él es Shaul. Tenemos a Pablo, a Silvano. Silvano es el latín de Silas. ¿Por qué latín? Porque en Roma se hablaba latín. Y luego tenemos a Timoteo. Entonces los tres están juntos en Atenas. En Atenas cuando Pablo escribe esta carta. Y más o menos fue para el año 50 de la era común. Si es el año 50 de la era común, significa que todavía el templo no ha sido destruido, porque el templo fue destruido en el año 70. Y dice, a la congregación de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Yeshua Mesías, gracias y shalom sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua Mesías. Así que comienza con un saludo. Y dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Yeshua Mesías. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El concepto de ser escogidos era un concepto y es todavía un concepto bien prominente en el judaísmo. Ellos entienden que ellos son los escogidos, fueron escogidos por Dios. Pero de igual manera,
que los judíos, Israel fue escogido por Dios, también Dios ha escogido de las naciones para que sean parte de Israel. Verso 5, pues nuestro evangelio, o sea, las buenas nuevas de Yeshua, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea que cuando ellos recibieron la palabra, las buenas nuevas de Yeshua, fue con poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? No para que ellos se llevaran la gloria, sino Dios mismo se llevara la gloria. Verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Por qué imitadores? Porque era el concepto judío de que un rabino o un maestro enseñaba a sus discípulos o su talmidim, y el discípulo tenía que imitar en todo a su maestro. Cuando era imitar como su maestro hablaba, cómo comía, cómo vestía, cómo enseñaba, y tenían que memorizarse las palabras de su maestro. Por eso, cuando uno está leyendo los evangelios, uno ve, dice, ¿cómo es posible que todo esto, estos apóstoles se recuerden de Yeshua? Y es porque era importante memorizar por completo todas las palabras de Yeshua. Y en este caso, que es Pablo el que está enseñando, sus nuevos discípulos, que son los creyentes de Tesalónica, comienzan a imitar como todo buen discípulo. Y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Y qué tribulación es esa? Si ustedes van al libro de Hechos, capítulo 17, versos 5 al 9, van a ver qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la tribulación que él dice que Tesalonicense está pasando? Es que recuerden que en Tesalónica había una congregación judía grande, había muchos judíos. Pero ya muchos de estos judíos, por medio de Pablo, habían aceptado a Yeshua como el Mesías. Entonces, ¿cuál es la tribulación que ellos por la cual están pasando? Como hablamos también en el caso de Jacob, cuando estudiamos la semana pasada, era que los judíos no creyentes le estaban haciendo la vida imposible a los que creían en Yeshua. Porque imagínense, es como, vuelvo y recalco, como nos ha pasado a nosotros. Hemos vivido toda una vida quizá como cristiano, como católico. De momento nos encontramos en el mesianismo. Lo primero que la familia de uno le dice, tú estás loco. Sí. ¿Cómo te vas a ir a sábado cuando hacemos domingo? ¿Cómo es que ya tú no comes cerdo ni marrano, como choncho, como ustedes le llamen? ¿Verdad? Entonces, no, tú quieres ser igual que los judíos. Pues ellos también tuvieron el mismo problema. Sus compañeros judíos le decían, ¿cómo es posible que te va a ir al paganismo? Porque ellos entendían que creer en Yeshua como Mesías era irse en contra de la Torá. Pues entonces esa era la tribulación de que tenían oposición y rechazo, no tan solo de los judíos, pero también de su familia. Y tienen que recordar que en Tesalónica habían diferentes religiones y dioses y muchas estatuas. Entonces la familia pagana también le hacía oposición a los que venían a creer en Yeshua. Se tenían de ambos lados, de los judíos y de los paganos. ¿Cómo es posible que te hayas salido de en lo cual has crecido? Entonces, si leen en Hechos 17, 5, 9, eso es lo que habla. Y dice que a pesar de recibieron el mensaje de Yeshua a pesar de la gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea que los de Tesalónica una vez vinieron a creer en Yeshua, entonces eran testigos en toda Macedonia y en todas las áreas que estaban cercanas a donde ellos estaban. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. O sea, que eran buen testigos de Yeshua, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, o sea, teshuva, cómo se convirtieron, hicieron teshuva de los ídolos y vinieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Recuerden
que ellos creían en Zeus, creían en Isis, que era una diosa egipcia, más el culto imperial. Por lo tanto, se salieron de eso para venir a creer en el Dios verdadero. Y dice en el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yeshua, que nos libra de la ira venidera. Y una de las cosas que vamos a ver en esta carta es la importancia que le dan a la segunda venida del Señor. Porque para ellos esperaban que Yeshua regresara pronto. Es como todas las generaciones dicen, esta es la generación cuando Yeshua regresa. ¿Okay? Pero recuerden que esto pasó ya casi 2000 años después, después de Yeshua. Entonces él dice que esperemos al Hijo de Dios desde los cielos, el cual fue resucitado y el cual nos librará de la ira venidera, porque ellos entendían, y aún es un concepto judío, de que va a haber un día del Señor en el cual va a venir a tomar venganza de aquellos que se opusieron a la Torá, se opusieron a las buenas nuevas de Yeshua. Y luego dice en el capítulo 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Si van al libro de Hechos, capítulo 16, versos 19 y 24, ahí van a ver qué fue lo que le pasó a Pablo en Filipo. El pobre llegó a anunciar lo de Yeshua y los judíos que estaban ahí le cayeron a pedradas y a puñetazos y por poco lo matan. ¿Por qué? Porque le hacían oposición al mensaje de Yeshua. Entonces él dice, le está hablando, ¿saben lo que hemos padecido? ¿Cómo sabéis? Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque el entendimiento que tenía el pueblo judío y también el pueblo mesiánico era que el propósito era agradar en todo a Dios y no a los hombres. Porque recuerden también que ellos están bajo la influencia de los griegos y los griegos eran muy grandes filósofos y hablaban de la vida, de la muerte, de la belleza, del cuerpo y muchas veces lo hacían con engaño y con mucha palabrería para darse gloria a ellos. Pero Pablo le quiere enseñar que la gloria le pertenece a Dios y no a ellos. ¿Por qué? Porque agradan a Dios y no a los hombres. Verso 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargo como apóstoles de Mesías. Entonces, le da cuenta de que ellos trabajaban, que a pesar de, aunque ellos siendo apóstoles, el pueblo pudo haberlos ayudado, ellos no hicieron uso de esa bendición, sino que ellos mismos trabajaban como para enseñarles a ellos lo importante que era trabajar. Otra cosa que estaba pasando en esta cultura es que lo que eran aristócratas, los ricos, no creían en ensuciarse las manos, no creían en ninguna labor manual, sino que tenían sus esclavos, tenían sus sirvientes, pero que ellos tocaran algo, nunca. Pero recuerden que también hubo ricos que se aceptaron a Yeshua y vinieron al camino del judaísmo mesiánico. Entonces, pero ellos aquí se quedaron con la cuestión de que, no, está bien, pero nosotros no trabajamos. Entonces Pablo ahí comienza a enseñarle, hay que trabajar porque hay que trabajar los unos con los otros para ayudar los unos a los otros. ¿Okay? Entonces, vayan un momentito al verso 14 del capítulo 2. Es importante algo que quiero explicarle del verso 14. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las congregaciones de Dios en Mesías Yeshua que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, o sea, de los demás judíos, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, o sea, de los creyentes mesiánicos en Judea, fueron acusados y maltratados por los judíos que no creían, que vivían en Judea. Recuerden que en Judea está Jerusalén,
En Judea está el templo y en Judea está la mayoría de los judíos. Y el verso 15 es un verso que han sacado fuera de contexto y es lo que ha traído el más grande antisemitismo en contra del judío. Dice, hablando del judío, Pablo dice, los cuales mataron al Señor Yeshua y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Ese verso es el verso que más ha utilizado la Iglesia Católica y muchas de las instituciones cristianas para matar al judío. Cuando Pablo no está hablando eso en el sentido, porque recuerden como hablamos los otros días, que técnicamente, literalmente mató a Yeshua, quien lo puso en el árbol, lo clavó y lo puso ahí, fue el romano. O sea que literalmente no fue el judío, porque el judío no tenía derecho a hacer eso. Utilizaron al romano, pero sabemos que todos somos culpables de la muerte del Señor. Pero cuando él pone ese verso ahí, el que la gente que hacen doctrina a base de un solo verso, utilizan ese verso para irse en contra del judío, porque dice, el judío mató a Yeshua. Y ese verso es el verso que ha traído más antisemitismo y más guerra en contra del judío. ¿Y cuál era el problema con ello? Que era que impedían, desde el verso 16, impidiéndonos hablar a los gentiles, o sea, a las naciones, para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues viene sobre ellos la ira hasta el extremo. O sea, Pablo dice, ellos están haciendo esto mal, pero van a tener su retribución, su paga cuando Yeshua regrese. Entonces luego Pablo habla de que él deseaba irlos a ver por el cariño que tenían, entonces que fue impedido, pero recuerden que fue impedido porque había oposición de que Pablo se fuera a las naciones a enseñarle de Yeshua. Entonces, ¿qué él hace? En el capítulo 3 menciona que él envía a Timoteo. Él envía a Timoteo a Tesalónica, él se queda en Atenas con Silvano y Timoteo va a ver cómo está esa congregación. Recuerden que esto es como dándole un seguimiento a los creyentes. ¿Por qué? Porque él tiene miedo de que los creyentes que recibieron el mensaje de parte de Pablo, con toda la oposición y con todas las tribulaciones y con todas las peleas que están teniendo, se vayan de la congregación, o sea, dejen de creer en Yeshua y regresen de nuevo al judaísmo en general. Entonces dice... Y él comienza a hablar de que le da gracias a Dios de que a pesar de todas las cosas, cuando Timoteo regresa, le deja saber, no, ellos están firmes, ellos están perseverando, ellos están creyendo, se han mantenido en la palabra, se han mantenido en la fe y a pesar de las tribulaciones no han cambiado su parecer. Por lo tanto, Pablo desea en el verso 13 dice, en verso 12 dice, orándole a Dios le dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Yeshua Mesías con todos sus santos. O sea que uno tiene que mantenerse en santidad y firme, esperando que el Señor regrese, para cuando Él regrese nos encuentre en santidad, en como Él espera que estemos. Y luego en el capítulo 4 habla de qué es lo que le agrada a Dios. Recuerden que entre las cosas que sucedían en el Imperio Romano y en Tesalónica por haber templos a dioses paganos, a dioses falsos, una de las cosas que hacían como un rito de fertilidad era que las personas tenían relaciones sexuales con los sacerdotes y sacerdotisas de los templos paganos. Entonces ahí comienza a decirle a Pablo, ya que ustedes están en este caminar, no pueden seguir con lo que hacían antes. Y comienza a decirle en el capítulo 4, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Yeshua, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Yeshua, o sea, lo que Yeshua enseñó. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Recuerden que fornicación es el culto
de fertilidad en que ellos tenían relaciones con los sacerdotes y sacerdotisas de los templos paganos. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, o sea, evitar el adulterio. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esa es la definición de un pagano o de un gentil, aquel que no conoce al Dios de Israel. Que ninguno, verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y hemos dicho cómo uno sabe las reglas o cómo conducirse en santidad. El libro de Levítico. Si no se conocen el libro de Levítico, no van a entender lo que es santidad. Y recuerden que es el libro que menos lee la gente. Dice, así que, el verso 8, el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces habla de que con respecto al amor, fraternidad, el trabajar, el ayudarse uno a los otros, es bien importante el vivir en tranquilidad, el vivir en shalom, los demás con nosotros, y trabajar con vuestras manos. Recuerden que los riquitos, los que eran de clase alta, no querían trabajar. Pero él le dice, tienen que hacerlo. Y si no lo hacen, entonces se van a ver, dice en la otra carta, le dice, es más, que aquel que es ocioso y no trabaja con sus manos, pues que tampoco coma. ¿Okay? Eso se le debiera enseñar a mucha gente hoy día aquí en esta nación. Muy aplicable. ¿Okay? Así que dice, entonces comienza a hablar del verso 13 en adelante sobre la venida del Señor, y esto es importante que lo entendamos porque también hay mucho mal entendimiento al respecto. Dice, verso 13, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto ya, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, recuerden que muchos de ellos que ya creen en Yeshua y de sus familiares muertos, ya sea porque los mataron, ¿verdad? Por oposición o por persecución. Entonces, él le está dando aliento de que no, dice, no te preocupes por aquellos que ya murieron antes que ustedes, porque tenemos esperanza, los que no tienen, los que no creen en Yeshua. Verso 14, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él, o sea, la resurrección. Recuerden que también que muchos de los judíos religiosos, como los saduceos, no creían en la resurrección. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, hay dos grupos. Está el grupo que ya murió creyendo en el Señor y están los que están vivos. ¿Okay? Entonces ellos están diciendo, vamos a suponer que ellos le está diciendo a Pablo, si el Señor viene y estamos vivos, los que van a levantarse primero son los que murieron antes que nosotros. Dice, no precederemos a los que durmieron, o sea, ellos se levantarán primero. Porque el Señor, escuchen esto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Dios, descenderá del cielo. ¿Qué cielo? Ellos entendían que habían diferentes niveles de cielo. Que donde Dios mora, tiene su trono y está Yeshua en el cielo más alto. ¿Ok? El cielo más alto. Que ellos creían en diferentes niveles. Hay unos que dicen que hay 3 niveles, unos dicen que hay 7. En un sueño el Señor me enseñó que habían 10. Así que ya sabremos un día de esto. Y dice, y los muertos en Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, que están vivos, no han muerto, seremos recibidos, no arrebatados, porque esa palabra ha traído más problemas no es arrebatado, no es rapto. Dice, seremos recibidos juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quiénes? Con los muertos que resucitan primero. Y aquellos que estén vivos, cuando Yeshua regrese,
seremos, dice, recibidos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Por qué nubes? Porque cuando ustedes leen el libro de Hechos, cuando Yeshua ascendió de nuevo al Padre, subió en unas nubes, porque las nubes representan la gloria de Dios, la Shejinah. Es una forma visible de la presencia de Dios, pero así como fue, regresará. Las nubes no son nubes de esas que vemos todos los días en la atmósfera. Es la gloria de Dios, su luz, su resplandor. No son nubescitas de esas. Es la presencia misma visible de Dios. Entonces dice que los que resucitan y los que están vivos juntos van a recibir al Señor en el aire. Porque en el aire viene siendo el nivel más bajo de los niveles de cielo. El cielo más alto, donde está el Padre con su trono, de donde viene Yeshua. Y el cielo más bajito es el aire, que es ¿qué? La atmósfera donde nosotros respiramos, donde está el oxígeno. ¿Ok? No es más allá. Dice, porque cuando venga Yeshua, si él viene como rey, ¿qué hacen cuando viene un rey? Viene un grupo de personas a recibirlo y a honrarlo. Pues el propósito de que los que resucitan primero, los que están vivos, sean recibidos juntos y a la misma vez reciban al Señor. Y juntamente con el Señor, ¿qué hacen? Lo escoltan. ¿A dónde? A Jerusalén. No es al cielo para atrás. No regresen al cielo. Van a Jerusalén porque es el trono del rey. Eso de que se van de nuevo para el cielo hasta que venga la tribulación y están allá tomando café y donitas y panes de bono y todas esas cosas, no es cierto. Yeshua dice, desciende del cielo y nosotros lo recibimos como cuando reciben a un rey. Así como están haciendo el funeral del presidente Bush. La cantidad de gente, el honor. Pues imagínense en eso, pero a favor del rey. A favor del rey que viene. Entonces nosotros, si cuando él regrese, estamos vivos, y aquellos que murieron antes que nosotros, que resucitarán primero, nosotros seremos reunidos en el aire, no allá en el cielo, es el aire, la atmósfera aquí, y juntos iremos con el rey, llevarlo a su reino. El reino es en Jerusalén, Israel. No es ni en Colombia, no es en Puerto Rico, no es en la Florida, es en Israel. Amén. Porque él viene a reinar ahí. Por eso dice, y así estaremos siempre con el Señor. No es en el cielo, es en Israel. Si usted se quiere ir para el cielo, pues ya usted. Me queda más espacio en Israel para mí. ¿Okay? No es el cielo, mi gente. Yo lo siento, pero no es el cielo. Y cuando la gente dice que resucita, lo que resucita es el cuerpo que fue enterrado, el que fue a tierra. Será levantado. No, tampoco viene bajando del cielo, no dice que baja del cielo, el cuerpo se levantará en vida, vida nueva. Entonces, el capítulo 5 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, verso 1, capítulo 5, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, ¿qué tiempo? Las fiestas, ¿qué ocasiones? Las fiestas del Señor. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Para quién viene como ladrón? Para el que no cree. No es para la congregación del Señor, no es para la novia del Señor, sino para aquel que no cree, que nunca aceptó. Cuando Yeshua venga, los va a coger de sorpresa. Que cuando digan paz y seguridad, ¿quién va a decir paz y seguridad? Las naciones, los gobiernos. Porque para ellos Dios no existe. Entonces, ¿qué dice? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y dentro del judaísmo existe el tema de los dolores de parto del Mesías. Los dolores de parto del Mesías, así como una mujer que va a tener su bebé, le da dolor de parto, es señal. Los fenómenos que estamos viendo hoy día en la naturaleza, en las sociedades, en las naciones, los terremotos, las inundaciones,
los tornados, los huracanes, que cada vez es peor y peor y peor, son los dolores de parto del Mesías, dejándonos saber que ella mismo regresa. Verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. O sea, el cristiano, el que creyente, el judío mesiánico, no está en tinieblas para que aquel día te sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Porque si ustedes, no es que uno sepa el día exacto ni la hora exacta, pero uno sí sabe la temporada. Las fiestas del Señor nos dejan saber cuándo Él regresa. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y recuerden que entre una de las cosas dice que Dios mismo sonará un shofar. Eso nos indica que va a ser durante el tiempo de Yom Teruah. ¿Cuándo es Yom Teruah? En el otoño, lo que llama el judío Rosh Hashanah, o el Año Nuevo. Entonces dice, nosotros no somos de luz, como hoy día estamos celebrando Hanukkah, somos luz. Por lo tanto, cuando el Señor regrese no nos puede coger de sorpresa, porque sabremos la temporada. Nadie sabe la hora ni el día, porque Yeshua mismo dijo que lo único que sabe eso es el Padre. Entonces dice, verso 6, por tanto, no durmamos como los demás. Aquí este dormir no es de muerte, sino de aquellos que hacen cosas de noche o duermen de noche o se embriagan de noche. Verso 8, pero nosotros que somos del día, o sea, del reino de Dios, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y esa descripción se encuentra en Isaías 59, verso 17. Porque lo que está describiendo es la armadura de Dios, y la armadura de Dios no es una armadura romana ni griega, es la vestimenta del sumo sacerdote. Porque cada vez que ven por ahí sobre la armadura de Dios, te tienen una armadura griega y romana. Los vestidos como los soldados romanos. Eso está incorrecto. La vestidura y la armadura de Dios es la vestimenta del sumo sacerdote. En Isaías 59, 17 lo explica. Porque dice verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua, Mesías, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos. O sea, toda esta carta que hace Pablo a los tesalonicenses para animarlos, para exhortarles, para que no pierdan la esperanza en que cuando Yeshua venga, le va a dar el reposo que ellos necesitan y va a hacer la justicia que ellos necesitan en contra de los que le han traído tribulación y en contra de los que le han traído oposición. Y luego exhorta del verso 12 en adelante que aquellos que trabajan, o sea, los líderes que trabajan para enseñarle al pueblo, para enseñarle a los creyentes, que el pueblo debe ayudarlos y orar por ellos y respetarlo y darle honor. Y aquellos hermanos que son más débiles o que están ociosos, enseñarle a que trabajen y a que ayuden a aquel que es débil. Dice verso 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, o sea, caridad, haciendo los mandamientos, los mitzvot, acciones de justicia y rectitud. ¿Por qué? Porque es muy fácil que aquel que viene a oponerse o a rechazarte, que tú los trates igual. Pero Pablo dice, no, tienes que mostrar que tú eres siervo de Yeshua. Y comienza diciendo, en términos de estilo de vida del reino, dice verso 16, estás siempre gozoso, que aunque te rechacen, te persigan, te corten en la cabeza, sé gozoso, no importa, orad sin cesar. Ese orar sin cesar no es que uno esté 24 horas, 7 días a la semana orando. Cuando él dice eso, recuerden que el templo todavía está en pie. Son las 3 oraciones que se hacen diarias en el templo, de la mañana, de por la tarde y de por la noche. Está el Sidur, está el Shema, está el Amidad. Todas esas oraciones son las que le está haciendo referencia. Eso no significa que uno no pueda orar personalmente con el Señor todo el tiempo, pero en términos de algo más oficial o un protocolo, es conforme a cómo se hace en el templo.
Dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Mesías Yeshua. O sea que aunque esté pasando por tribulación, oposición, persecución, dale gracias porque esa es la voluntad de Él. ¿Ok? Sí, aunque sea todos los días, esté con Él. Dice, sean, ¿por qué? Porque hay que perseverar, eso te aumenta tu fe. Mucha gente dice, quizás es lo contrario, pero debiéramos las tribulaciones para aumentarnos la fe y nuestra confianza en Dios. Dice, no apaguéis, dice, porque esta es la voluntad de Dios, no apaguéis al espíritu, ni menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. O sea, no apagar el espíritu en el sentido de que dejarse llevar por el movimiento del espíritu, por la inspiración del Espíritu Santo. Cuando dice no menospreciar las profecías, examinarlo todo, es que cuando vengan a traer la palabra profética, que la examine. No puedes aceptar todo lo que te digan, porque si sobre todo lo que te dicen no está de acuerdo con la Torá, no lo recibas. Dice examinarlo todo, retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. O sea, no hagan como hacen los romanos, no hagan como hacen los griegos, no hagan como lo hacen los paganos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Yeshua Mesías. O sea, el ser completo, la persona completa. Recuerden que los griegos, la filosofía de ellos era que una cosa era el alma, otra cosa era el cuerpo y otra cosa era la mente. Entonces las separaban. ¿Okay? Las separaban. Pero en el judaísmo es la persona completa, el individuo completo tiene que estar entregado al servicio del Señor. ¿Por qué? Porque dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él cumplirá lo que dijo que iba a hacer contigo. Y luego da la salutación y bendición final al pueblo. Y en la segunda carta de Tesalonicense, él de nuevo habla algunas cosas que las repite, y la segunda carta se cree que la escribió en el año 51 de la era común. Y aquí también es una exhortación. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando él escribe esta carta, es que muchos de los que recibieron la primera carta y las primeras instrucciones, por alguna razón, porque habían falsos profetas, porque habían falsos maestros, ellos entendían que ya Yeshua había venido. Por alguna razón, ya ellos pensaron que Yeshua ya había venido y ellos se quedaron. Entonces Pablo está diciendo, no sigan mentiras ni sigan doctrinas falsas. Y le explica que por qué todavía Yeshua no ha venido, porque tienen que pasar varias cosas. Dice, en el verso 4 del capítulo 1 de 2 Tesalonicenses, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las congregaciones de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y ahí está hablando de que recibirán justo juicio lo que han hecho daño a ellos. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Yeshua, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día. ¿Qué día? El día de la venganza. Y muchos creen que es el día de Yom Kippur, el día de la venganza, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua Mesías y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Ellos pensaban que había pasado ya. Y Pablo le dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes
venga la apostasía. La apostasía aquí viene siendo una rebelión, la última rebelión. Y se manifieste el hombre de pecado o el hombre sin Torá, el hijo de perdición. En otras palabras, uno que no sigue la Torá, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué significa objeto de culto? Lo que es la adoración y el servicio en el templo, todo lo que tiene que ver con lo del templo. Tanto dice que este individuo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por lo tanto, para que Yeshua venga, esto que tiene que suceder primero, y dice que tiene que haber un templo. Por lo tanto, tiene que haber un tercer templo. Ahora, este tipo de profecía es una profecía que ha pasado y que pasará de nuevo, porque sabemos que durante la época de Hanukkah, de los macabeos, Antíoco Epífanes puso una imagen de Zeus en el templo, segundo templo, mas sacrificó un cerdo sobre el altar, y a él le llamaban la abominación de la desolación. Pero sabemos conforme al libro de Revelación de que eso va a suceder de nuevo, ¿okay? Porque cuando esto sucedió, Yeshua nos regresó. Por lo tanto, si esto está asociado con el regreso del Señor, va a suceder de nuevo. Por lo tanto, tiene que haber un templo. Dice, verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, aquí, ¿qué es lo que está deteniendo? Que esto suceda, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ¿cuál es el misterio de la iniquidad? Aquel que es el antimesías y aquel que quiere que todo se separe, que nada tenga que ver con la Torah, que no tenga nada que ver con las cosas del Señor, con las cosas que Él nos enseña de su fiesta, de su Shabbat. Entonces el que está deteniendo que la palabra se lleve, que la palabra llegue a las vidas, es el adversario. Y verso 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Se acuerdan que inicuo y pecado es transgresión de la Torah o no seguir la Torah? A quien el Señor Yeshua matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Recuerden que Satanás significa adversario. Y aunque en muchas Biblias lo ponen con una S mayúscula, no es una S mayúscula. Satanás lo que significa es adversario, no es un nombre. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que este individuo que al final va a venir y va a levantarse en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, con su templo, con su pueblo judío, con todo lo que dice la Torah, tendrá poder y señales por medio de ¿qué? Del adversario. Por eso va a engañar a mucha gente porque lo ven como si fuera un Mesías. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, aquel que se opone ya está ciego. Entonces dice, ¿estás ciego? Pues quédate más ciego, porque cuando venga la mentira la vas a creer. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por lo tanto, en esta carta, y si la terminan de leer, básicamente Pablo vuelve y recalca muchas cosas de las que dijo en la primera carta. La diferencia entre esta carta y la otra es lo que él habla con respecto a la venida del Señor, porque en la primera carta es para darle esperanza de que se mantengan trabajando para el Señor en lo que Él regresa. Y en esta parte, Él habla de nuevo de la venida del Señor, pero les deja saber, no ha venido todavía porque tienen que pasar estas cosas. Por lo tanto, manténganse listos, alertas, velando y no se dejen engañar. Porque para este tiempo también se levantaron apóstoles falsos que enviaban cartas como si fueran cartas de los apóstoles verdaderos,
Entonces, por eso en esta última carta dice, yo mismo Pablo estoy firmando, para que entendieran que esa carta venía directamente de Pablo y no de alguna persona falsa. Por lo tanto, ambas cartas, así como la carta de Jacob, era para exhortar, darle ánimo y esperanza al pueblo creyente. Recuerden que eran judíos creyentes y personas de naciones que venían al conocimiento de Yeshua. Y recuerden que esto es el judaísmo mesiánico. No se echa a un lado el judaísmo, sino que al judaísmo se le añade Yeshua. Se sigue haciendo lo mismo, porque cuando Yeshua regrese, va a haber un templo, se van a seguir las ofrendas, van a seguir celebrándose las fiestas, nada cambia, nada cambia. Por lo tanto, es que a pesar de las tribulaciones, de las persecuciones, de las oposiciones, de todo aquel que te rechaza, porque has venido a este caminar, dice, mantente en pie, mantente firme, esperando, perseverando a pesar de, porque Dios, cuando venga Yeshua, Él va a hacerte justicia y se va a encargar de aquellos que te hicieron mal y te hicieron daño y recibirán lo que llaman ellos la ira eterna. En otras palabras, que ellos van a vivir eternamente en angustia. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios. Ya no están nunca van a estar en la presencia de Dios. Eso es peor que la misma muerte. Porque estar separado de la presencia de Dios eternamente, y el problema es que van a estar conscientes sabiendo que no hicieron lo que tenían que hacer, con remordimiento. El crujir de dientes es remordimiento. ¿Por qué? Porque conforme dice es Isaías, que el lugar donde van a estar los escogidos, los rectos y aquellos que son enviados a la perdición eterna, de alguna manera los que están en la perdición eterna van a ver a los que están en el gozo y en la presencia de Dios. Ustedes se imaginan que usted es como si hubiera un espejo y desde acá quizás ve a tu familia o a aquel que te predicó y no le hiciste caso, y tú estás acá en un infierno eterno sufriendo, donde dice que hay gusanos que están continuamente comiéndole el cuerpo a ellos. Una cosa, yo no puedo imaginarme el arrepentimiento, el remordimiento, que están acá y no pueden llegar allá porque nunca aceptaron la palabra del Señor. Eso yo no puedo imaginármelo, pero eso es lo que Jesús está diciendo. Y Pablo está diciendo al pueblo, ustedes manténganse firmes, no desechen la palabra que recibieron. Sí hay tribulación, sí hay problemas, sí hay oposición, sí hay persecución, pero mantente firme, porque el que empezó la obra en ti la terminará. No pierdas tu fe, mantente hacia adelante. Que aunque te estén oponiendo tus propios compatriotas, los judíos, y digan que tú estás loco, pues estoy loca para el Señor, olvídense. Estamos bien. Así que con eso es más o menos lo que quería decirle de las cartas tesalonicenses, pero es importante que entendamos siempre el contexto para entender mejor por qué Pablo y los demás apóstoles escriben lo que escriben. Entonces, una vez uno entiende eso, pues puede sacar lo que uno puede aplicar a la vida de uno. Así que si tienen alguna pregunta o comentario,